Desde el establecimiento de los primeros reinos, hace aproximadamente 5.500 años, el territorio sirio ha sido muy disputado a lo largo de los milenios por grandes civilizaciones y poderosos imperios, hasta que a principios del siglo VII, los árabes musulmanes conquistaron el territorio e introdujeron su cultura y religión de forma definitiva en la región. A pesar de esto, la región de Siria siguió siendo muy disputada por los bizantinos, persas, mongoles y diferentes estados árabes, y en 1516 fue conquistada por los turcos del poderoso Imperio Otomano. En este video conoceremos un poco de la historia de Siria durante el dominio otomano, el dominio francés y un periodo inestable y caótico después de la independencia. Después de derrotar a los mamelucos en una gran batalla en 1516 que tuvo lugar cerca de la ciudad de Alepo, el sultán turco otomano Selim I conquistó la mayor parte de Siria. Los otomanos reorganizaron el Levante en una gran provincia conocida como Siria Otomana, y a partir de 1549, este territorio fue dividido en dos divisiones administrativas: el Eyalet de Alepo, que abarcaba la parte norte de la actual Siria, y el Eyalet de Damasco, que abarcaba el sur. El dominio otomano no fue tan opresivo para los sirios como lo fue para otros pueblos. Esto se debe a que, como musulmanes, los turcos respetaban el árabe como la lengua del Corán y aceptaban a los árabes como defensores de la fe. Damasco adquirió un carácter sagrado para los musulmanes debido a los numerosos peregrinos que pasaban por la región durante la peregrinación anual a la Meca. En 1831, durante la Primera Guerra Egipcia Otomana, Siria Otomana fue conquistada por Egipto. En esa época, Siria era una división administrativa prácticamente autónoma del Imperio Otomano, gobernada por el otomano albanés Muhammad Ali Pasha. 10 años después, Siria Otomana fue recuperada por el Imperio Otomano. Como parte de las reformas Tanzimat en el siglo XIX, una ley otomana aprobada en 1864 preveía una administración provincial estándar en todo el imperio, con los eyalet convirtiéndose en vilayets más pequeños, gobernados por un ali nombrado por el sultán. A principios del siglo XX, la demografía de Siria sufrió un gran cambio cuando las tropas otomanas, junto con destacamentos kurdos, llevaron a cabo una limpieza étnica de sus poblaciones cristianas. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el diplomático francés François-Georges Picot y el diplomático británico Mark Sykes acordaron secretamente la división posguerra del Imperio Otomano en respectivas zonas de influencia establecidas en el acuerdo Sykes-Picot. En octubre de 1918, tropas árabes y británicas avanzaron hacia Siria y capturaron Damasco y Alepo. Y en 1920, la Liga de Naciones determinó que el territorio de Siria quedaría bajo el control directo de Francia, en línea con el acuerdo Sykes-Picot. Pero fue en la Conferencia de San Remo en abril de ese mismo año que se definieron y ratificaron por la Liga de Naciones, en 1921, los mandatos, sus límites, propósitos y organización. El 28 de junio de 1922, se fundó la Federación Siria, que abarcaba el estado de Alepo, el estado de Damasco, el estado alawita y el estado Jabal al-Druz. Subhi Barakat se convirtió en el primer presidente del país. En 1923, el mandato de la Liga de Naciones entró en vigor y se estableció el mandato francés para Siria y Líbano, que también incluía el estado del Gran Líbano. Y en 1925, la Federación Siria fue disuelta y los estados de Alepo y Damasco se unificaron como el Estado de Siria. Ese mismo año, un levantamiento nacionalista contra el dominio francés llevó al sultán Pasha al-Atrash a liderar una rebelión que se conoció como la Gran Revuelta Siria, la cual se extendió por todo el país. Esta revuelta fue reprimida en 1927, tras feroces batallas entre los franceses y los rebeldes en Damasco, Homs y Ramá. En 1930, el Estado de Siria se convirtió en la República Siria,
con Damasco como capital y aún bajo el dominio francés. Y en 1936, los estados alauita y Jabal al-Druze fueron incorporados a la República. También en 1936 se estableció entre Siria y Francia el Tratado de Independencia Sirio-Francés para garantizar la independencia de Siria de la autoridad francesa. Sin embargo, Francia todavía mantenía el dominio económico y militar sobre Siria. En 1938, la división administrativa llamada Sanjacado de Alejandreta proclamó el estado de Hatay con control conjunto entre Francia y Turquía, y al año siguiente, tras un referéndum considerado ilegítimo, el estado se unió a Turquía, convirtiéndose en la provincia de Hatay. Con el debilitamiento de Francia en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Siria quedó bajo el control de la Francia de Vichy, un régimen que se estableció en Francia y era aliado de los nazis, hasta que en julio de 1941, durante la campaña Siria-Líbano, los británicos y los franceses libres ocuparon el país. En 1943, el Estado de Líbano consiguió su independencia con la República del Líbano y se separó del mandato francés. El 1 de enero de 1944, Siria fue reconocida como un país independiente y el 17 de octubre de 1945 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la ONU. Pero el lento ritmo de la retirada francesa provocó protestas que resultaron en una respuesta de Francia con artillería y la ocupación del Parlamento sirio aún en 1945. Con la presión continua de los grupos nacionalistas británicos y sirios, los franceses fueron forzados a evacuar sus últimas tropas en abril de 1946, dejando el país en manos de un gobierno republicano. Y con el fin del mandato francés, el 17 de abril de 1946, en lo que se conoció como el Día de la Evacuación, Siria se convirtió oficialmente en independiente, teniendo a Shukri al-Quwatli como el primer presidente de la Siria independiente y Damasco como su capital. Poco después de su independencia, en 1948, Siria se involucró en la guerra árabe-israelí, alineándose con otros estados árabes locales que querían destruir el Estado de Israel. El ejército sirio entró en el norte de Israel, pero tras una lucha feroz, fue gradualmente expulsado por los israelíes hacia las colinas de Golán, y se firmó un armisticio en 1949. El resultado de la guerra fue uno de los factores que llevó al golpe de Estado de marzo de 1949 por parte del coronel Hosni al-Saim. Saim estuvo poco tiempo en el poder, siendo depuesto el 14 de agosto del mismo año a través de otro golpe de Estado liderado por el coronel Sami al-Hinawi. Hinawi entregó el poder al político y estadista sirio Hashim al-Atasi, y aún en ese mismo año, el oficial militar Adib Shishakli lideró otro golpe de Estado, el tercero de 1949, en un intento de evitar una unión de Siria con Irak. Este golpe mantuvo a Hashim al-Atasi en el poder, pero formó un sistema militar autocrático implacable. En noviembre de 1956, como resultado directo de la crisis de Suez, Siria firmó un pacto con la Unión Soviética, proporcionando un punto de apoyo para la influencia comunista dentro del gobierno a cambio de aviones, tanques y otros equipos militares enviados a Siria. Este aumento de la fuerza militar siria preocupó a Turquía, ya que parecía posible que Siria intentara recuperar la provincia de Hatay, una cuestión en disputa entre ambos países. Este contexto también creó un terreno fértil para la creación de vínculos más estrechos con Egipto y llevó a la creación de la República Árabe Unida en 1958. Sin embargo, esta unión no fue muy exitosa, ya que el descontento con el dominio egipcio en el país llevó a la retirada de Siria de la Unión en 1961, que se restableció como la República Árabe Siria. El 8 de marzo de 1963 ocurrió otro golpe de Estado, esta vez orquestado por el partido Ba'ath, que se conoció como la Revolución del 8 de marzo.
La revolución del 8 de marzo de 1963 marcó una ruptura radical en la historia moderna de Siria. El partido Ba'ath monopolizó el poder para establecer un estado de partido único y dio forma a un nuevo orden sociopolítico en Siria, imponiendo su ideología de Estado. El país pasó a conocerse como la Siria Ba'athista y se gobernó como un sistema totalitario, marcado por el dominio generalizado del partido Ba'ath sobre todos los aspectos de la vida cotidiana del pueblo sirio. El Comando Nacional del partido Ba'ath fue derrocado a principios de 1966 por disidentes militares ultraizquierdistas del partido, liderados por el general Salah Jadid. Bajo el gobierno de Jadid, Siria se alineó con el bloque soviético y siguió políticas de línea dura hacia Arabia Saudita e Israel, apelando a la movilización de una guerra popular contra el sionismo. Internamente, Jadid intentó una transformación socialista de la sociedad siria a un ritmo forzado, creando agitación y dificultades económicas. Sin embargo, el apoyo público a su gobierno disminuyó drásticamente en 1967, tras la derrota de Siria en la Guerra de los 6 Días, cuando Israel destruyó gran parte de la fuerza aérea siria y capturó los altos del Golán. En 1970, el ministro de Defensa Hafez al-Assad, ampliamente responsabilizado por el fracaso del ejército sirio, tomó el poder en el golpe de 1970, también conocido como el Movimiento Correctivo. Al asumir el poder, Hafez al-Assad actuó rápidamente para crear una infraestructura organizacional para su gobierno y consolidar el control. En marzo de 1971, se realizó un referéndum nacional para confirmar a al-Assad como presidente por un mandato de 7 años. Ese mismo año, la Unión Soviética estableció en la ciudad de Tartus, en Siria, una base naval para contrarrestar la base estadounidense de Gaeta en Italia. En marzo de 1973 entró en vigor la Constitución siria de 1973, que definió a Siria como un estado socialista secular, con el Islam reconocido como la religión mayoritaria. El 6 de octubre del mismo año, Siria y Egipto iniciaron la Guerra de Yom Kippur, también conocida como Guerra de Octubre, lanzando un ataque sorpresa contra Israel. Tras intensos combates, los sirios fueron repelidos en las colinas de Golán, y el territorio continuó siendo ocupado como parte de los territorios ocupados por Israel. A finales de la década de 1970, los musulmanes sunitas tradicionales que rechazaron el programa ba'athista lanzaron revueltas populares por toda Siria, buscando la caída de Hafez al-Assad y el establecimiento de un gobierno islámico. En respuesta, la hermandad musulmana centrada en la ciudad de Hama fue aplastada en febrero de 1982, cuando partes de la ciudad fueron atacadas por fuego de artillería, dejando entre 10.000 y 25.000 personas muertas o heridas, la mayoría civiles. Las acciones del gobierno de Assad en Hama fueron descritas como posiblemente el acto más mortal de cualquier gobierno árabe contra su propio pueblo en el Oriente Medio moderno. Desde entonces, las manifestaciones públicas de actividad antigubernamental han sido limitadas. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, Siria se unió a la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak en la Guerra del Golfo. Esto llevó a una mejora en las relaciones con Estados Unidos y otros estados árabes, y Siria participó en la Conferencia de Paz Multilateral del Suroeste Asiático en Madrid en octubre de 1991. En 1994, el hijo de Assad, Bassel al-Assad, quien probablemente sucedería a su padre, murió en un accidente de tráfico. En 1998, el hermano de Hafez al-Assad, Rifat al-Assad, fue destituido de su puesto como vicepresidente. Así, cuando Hafez al-Assad murió en el año 2000 después de 30 años en el poder, su segundo hijo, Bashar al-Assad, fue elegido como su sucesor. El periodo posterior a la elección de Bashar al-Assad, en el verano de 2000, vio nuevas esperanzas de reforma y fue apodado la Primavera de Damasco.
Este período se caracterizó por la aparición de varios foros políticos o salones, donde grupos de personas con ideas similares se reunían para debatir cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, en el otoño de 2001, las autoridades reprimieron el movimiento pro-reforma, aplastando las esperanzas de un quiebre con el pasado autoritario de Hafez al-Assad. El reinado de Bashar al-Assad continuó las prácticas totalitarias de su padre mediante la represión brutal de los disidentes políticos y la represión de los movimientos de la sociedad civil, y toda oposición política continuó prohibida. Aunque Bashar al-Assad prometió emprender la liberalización económica, en la práctica, las nuevas políticas exacerbaron la corrupción y el nepotismo de los oligarcas del partido Baas leales a la familia Assad. Las relaciones internacionales de Siria mejoraron un poco a partir de 2006, con la restauración de relaciones con Irak y el relanzamiento del diálogo con la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero un ataque aéreo israelí al norte de Siria en 2007 fue un revés para la mejora de esas relaciones. En mayo de 2010, Estados Unidos renovó las sanciones contra Siria, diciendo que el país apoyaba grupos terroristas. Y en 2011, la Agencia Internacional de Energía Atómica denunció a Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU por su supuesto programa nuclear secreto. Animados por los eventos de la primavera árabe, comenzaron las protestas antigubernamentales en masa en Damasco y en la ciudad de Daraa en marzo de 2011, lo que dio inicio a la guerra civil siria. Los manifestantes exigieron libertad política y la liberación de prisioneros políticos. Esto fue inmediatamente seguido por una represión gubernamental, en la que el ejército sirio fue movilizado para reprimir la agitación, matando a cientos de civiles. Esto desató días de agitación violenta que gradualmente se extendieron por todo el país en los meses siguientes. Y, a pesar de un plan de paz elaborado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2012, la violencia continuó inquebrantable. Según la ONU, más de 1 millón de sirios fueron desplazados internamente en el país, y más de 355,000 refugiados sirios huyeron hacia Jordania, Irak, Líbano y Turquía durante el primer año de combates. Las Fuerzas Armadas Árabes Sirias llevaron a cabo varios asesinatos masivos, torturas, ataques con armas químicas y otros crímenes de guerra, lo que llevó a la condena del gobierno sirio por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplicaron más sanciones contra Siria. En 2015 se construyó la base aérea de Hmeimim para servir como un centro estratégico para la intervención militar rusa en nombre del gobierno sirio durante la guerra. Hasta 2022, más de 500,000 de personas habían muerto en la guerra civil, siendo las fuerzas pro-Assad responsables del 90% de las muertes. Alrededor de 14 millones de personas fueron desplazadas a la fuerza, de las cuales casi 7 millones fueron desplazadas fuera del país, lo que resultó en la mayor crisis de refugiados del mundo. El 7 de diciembre de 2024, el grupo de oposición sirio conocido como Sala de Operaciones del Sur lideró fuerzas que entraron a Siria desde el sur del país. El 8 de diciembre, el régimen baasista sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, colapsó durante la gran ofensiva de las fuerzas de oposición. La captura de Damasco ese día marcó el fin del gobierno de la familia Assad, que gobernó Siria como un régimen totalitario hereditario desde 1970, y Bashar al-Assad huyó a Moscú. Actualmente, la guerra civil siria sigue técnicamente en curso y alrededor de 7.200.000 sirios permanecen fuera del país. Además, la guerra devastó el país y ya causó una pérdida estimada en alrededor de $400.000 millones. La participación de Siria en las exportaciones globales ha ido disminuyendo gradualmente desde 2001. La economía siria se ha deteriorado considerablemente desde el inicio de la guerra civil y la inestabilidad política representa una amenaza significativa para el desarrollo económico del país. La principal fuente económica del país proviene del petróleo y de la agricultura.
A pesar de la crisis en Siria, la agricultura sigue siendo una parte fundamental de la economía. El sector representa alrededor del 26% del PIB y es una red de seguridad crítica para la población. Con un PIB nominal estimado en alrededor de $18.000 millones, Siria tiene solo la 45ª economía más grande de Asia y la 129 economía más grande del mundo. En cuanto al PIB per cápita, se estima en alrededor de $840, siendo el tercero más bajo de Asia y el 179º a nivel mundial. La pobreza extrema en el país, que era prácticamente inexistente antes del inicio de la guerra civil, hoy afecta a más de una cuarta parte de la población siria. El IDH de Siria es de 0,557, lo que aún se considera medio, siendo el 159º mayor IDH del mundo. Y esa es la historia de Siria, este país del Medio Oriente que tiene una de las historias más ricas del mundo, pero que vive una de las mayores crisis humanitarias del planeta.